Vamos a iniciar con nuestra serie. Y antes de iniciar con ella, me gustaría dar algunos información por adelantado, información como un breviario cultural de la serie misma, del Salmo mismo, para poder ubicarnos un poquito en el contexto de este Salmo, cómo es que este Salmo está diseñado, por qué es el Salmo más largo de la Biblia. Entonces, básicamente, como introducción, este Salmo es uno de los más largos de la Biblia, sino es más bien el más largo de la Biblia. De hecho, es el capítulo, por decirlo así, si pudiéramos poner capítulos a cada uno de los salmos, como Salmo 1, capítulo 1, Salmo 150, capítulo 150. Bueno, Salmo 119, capítulo 119, es el capítulo más largo de los salmos y también es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 pasajes, es un salmo de sabiduría. ¿Por qué se le considera un salmo de sabiduría? Porque es un salmo donde se exalta mucho, se trae mucho a la atención la instrucción de Jehová, la instrucción del Señor, la Torá. Es un salmo que le precede un salmo mesiánico y es muy característico de algunos de los salmos de sabiduría que encontramos en la Biblia, que son salmos que exaltan a la Torá, como vendría siendo el Salmo 1, al cual le precede un salmo mesiánico, que es el Salmo 2, o el Salmo 19, que también es un salmo donde se exalta la palabra de Dios, se exalta la instrucción de Jehová, y a este le precede el Salmo 18, que también es un salmo mesiánico. En el caso del Salmo 119, también le precede un salmo mesiánico. Y esto no es coincidencia, esto habla mucho de la importancia que era para el judío la Torá, la instrucción, la palabra de Dios, pero también la gracia, que es la representación del Mesías prometido. Entonces la Torá y la gracia son significativos y hay una concordancia en la importancia de estos dos cuando los vemos juntos, Salmo 118 y Salmo 119. El Salmo 119 recordemos que los salmos son canciones y las canciones se dividen por estrofas. Entonces el Salmo 19 tiene 22 estrofas, las cuales se componen cada una de 8 líneas, 8 versículos. Y lo interesante de este salmo es que no nada más cada estrofa está formada de exactamente 8 versículos, sino que si las estudiáramos en el hebreo, si analizáramos el hebreo, en el alfabeto hebreo hay 22 letras, y cada una de estas estrofas que componen este salmo es representativa de una letra, ya que cada línea con la que se compone una estrofa de las 8 líneas que la componen, inicia con esa letra. La frase inicia con la letra en hebreo de la primera letra del alfabeto hebreo. En este caso, por darles un ejemplo, tenemos la primera letra del alfabeto hebreo, que se llama Aleph, y esta letra es una forma de acróstico que compone la primera estrofa de los 8 primeros versículos de nuestro salmo. Y después la siguiente letra del alfabeto es igual a un acróstico que compone los siguientes 8 versículos que componen nuestra segunda estrofa de este salmo. Y así hasta que acabamos hasta la estrofa número 22, que es la letra número 22 del alfabeto hebreo, y también en forma de acróstico, cada línea que compone esa estrofa inicia con esa letra. Entonces, puedes darte cuenta que no nada más el Salmo va a tener sabiduría, sino que fue compuesto de una forma estratégica, de una forma tan, lo quiero llamar así como espectacular, una forma que nos invita a quererlo estudiar. ¿Por qué? Porque fue diseñado con ese tacto, con esa paciencia, con ese fin, lo más seguro es que este salmo lo diseñaron para que fuera memorizable, para que los judíos lo pudieran memorizar. Entonces también por eso la forma en la que lo hicieron en forma de acróstico y con ese detalle de diseño. El autor obviamente no lo sabemos, hay debates entre los teólogos de que fue David, pero sin importar si fue David o fue alguien más, lo importante es entender esto, que es la palabra de Dios, que es una pieza maestra de Dios que puso ahí en el libro de los Salmos. Y aunque no hay claridad en la autoría, algunos dicen que es David,
Yo me inclino a los que dicen que este salmo fue escrito en el tiempo del exilio en Babilonia, en el que el templo ya no estaba ahí como un instrumento para la adoración de los judíos, porque ellos habían sido exiliados, de forma que este salmo tomó el lugar cuando se escribió, puedes notar que tomó el lugar del templo como para adorar a Dios. La palabra tomó un nivel de relevancia tan alto que el templo ni siquiera se menciona. El elemento de adoración de los rituales religiosos en la Torá, en la ley de Dios, es totalmente omitido en este salmo. No lo vamos a ver. Lo que se exalta es la palabra de Dios, que de alguna forma viene como a sustituir este elemento de adoración que los judíos estaban acostumbrados, que era el templo. Entonces podemos ver por esa característica, yo me inclino a que este salmo fue escrito en ese tiempo del exilio y que tampoco fue escrito en una sentada, tomó un tiempo en escribirlo. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, esto es lo que me interesaba que tú supieras sobre este salmo, pero precisamente para ubicarnos un poquito en la importancia del mismo y el valor que le debemos de dar en nuestro estudio de la palabra. Así es que, habiendo dicho esto, me gustaría que oráramos para que Dios bendiga nuestro tiempo en la palabra. Así que acompáñame, inclina tu rostro, que me escuchas, y vamos a orar para que Dios bendiga nuestro tiempo en la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos bendice tu presencia esta mañana. Gracias porque tú nos acompañas, Señor, en este momento y te rogamos que tu presencia abrume nuestros corazones, que el hecho de haber puesto en nuestros corazones venir hoy, abrir tu palabra y escudriñarla, Señor, sea recompensado por tu persona, Señor, que nuestras vidas puedan sentir el impacto de cómo tú honras nuestra obediencia, Señor, de cómo tú honras a aquellos que te buscan en tu palabra, Señor. Señor, en este momento nos queremos humillar ante ti, reconociendo que la sabiduría te pertenece a ti, Señor, y que este salmo y la sabiduría que este contiene no puede ser adquirido a nuestras vidas, no puedes impactar nuestros corazones si tú no obras antes en ellos. Así que pedimos transformación de corazón mientras estudiamos este salmo, mientras comenzamos este recorrido en Salmo 119, Señor. Queremos que seas tú el que te glorificas en medio de la predicación. Queremos que seas tú quien te glorificas en medio de lo que escuchamos en él, de lo que adquirimos y atesoramos para nuestros corazones, para que tu palabra sea de impacto en nuestras vidas, Señor. No queremos que este salmo simplemente sea información que nos vamos a llevar a la cabeza y que se va a quedar guardada ahí, Señor. Queremos que este salmo genuinamente haga una transformación de corazón radical en nuestras vidas, Señor. Que esta serie nos mueva a un nivel más profundo de quererte conocer a ti y de querer que otros te conozcan, Señor. Ayúdanos a que sea de impacto, que sea un parteaguas aún, ¿por qué no?, de cómo es que te hemos estado buscando, Señor, y la forma en la que tú quieres que te busquemos, como tú lo has revelado en tu palabra, como tú lo has revelado en tu instrucción, y en particular ahorita en Salmo 119 que vamos a iniciar con el estudio del mismo, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu sea el que se mueve en nuestros corazones con poder, Señor, que nos humille en áreas donde haya necesidad de ser humillados, que nos anime en áreas en donde se necesite ser animados, Señor, que nos dé humildad de corazón para poder recibir tu palabra y poder someternos a ella, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas y tú seas exaltado por medio de nuestras vidas, Señor. Padre, eso queremos esta mañana y para eso dependemos de ti, Señor, y por eso estamos aquí orando previo al inicio de la serie, Señor, porque sin ti nada podemos, Señor. Sin tu Espíritu estamos perdidos, Señor. Sin tu luz nos desviamos, Señor. Queremos que seas tú el que tome control de este tiempo, Señor, y de las predicaciones venideras que vamos a estar viendo, enfocándonos en Salmo 119, Señor. Permite que las palabras de mi boca sean gratas para ti, oh Señor, y que la meditación de mi corazón te complazca, Señor. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bueno, iglesia, el título que le di a la serie es La palabra de Dios es suficiente, nuestra prioridad en la vida. Y yo te quiero hacer esta pregunta: ¿qué es una vida bendecida? La definición de esta, ¿estamos de acuerdo?, puede variar de persona a persona. Para el amante de lo ajeno, por ejemplo, una vida bendecida es aquella en donde éste pudo con facilidad obtener lo que quería, robar o cometer algún fraude, esto sin ninguna consecuencia. Esa sería la vida bendecida para el ladrón, para el amante de lo ajeno. Para un agricultor, por ejemplo, una vida bendecida es aquella donde dio mucho fruto a la tierra, ¿cierto? Donde hubo mucha lluvia durante el tiempo de la cosecha y nada de la cosecha se echó a perder y obtuvo el mayor número de ganancias cuando pudo vender sus productos. Para el doctor, una vida bendecida es aquella en la que ayudó a muchas personas a obtener la sanación y como consecuencia ahora ya podían continuar sus vidas. Él fue el instrumento que fue usado para que las personas recuperaran la salud. Para el empresario, una vida bendecida significa simplemente el aumento de sus ingresos y el éxito de sus negocios de manera rápida, de manera significativa, en la que tal vez pudo vencer las ofertas de la competencia y él fue el líder en el mercado. Para el intelectual, tal vez la vida bendecida simplemente significa tener una biblioteca llena de libros en casa. Para un niño, tal vez una vida bendecida es que sus papás lo dejen hacer todo lo que él quiera y que cuando él les pida algo, ellos se lo den. Así que te das cuenta cómo una vida bendecida será definida de manera distinta, de diferentes formas, por los hombres, ya que cada uno busca lo que le conviene, lo que le llena, lo que le apasiona. Cada uno se satisface y encuentra su deleite en diferentes cosas. Por consiguiente, si es el hombre el que define una vida bendecida, entonces déjame te digo que estamos en grandes aprietos, ya que la vida bendecida para el ladrón, por ejemplo, contradice la vida bendecida que el empresario ve, o la vida bendecida para el doctor contradice la vida bendecida de un sicario que hace daño a las personas, o la vida bendecida de un agricultor contradice la vida bendecida del intelectual que solamente se enfoca en los libros. ¿Te das cuenta cómo Dios en su gracia nos ha dado en su palabra la definición correcta, absoluta y suficiente de lo que significa una vida bendecida? Lo cual descalifica cualquier otra bendición propuesta por los hombres, por muy buena que ésta parezca. El título, iglesia, de mi sermón esta mañana es el siguiente: la palabra de Dios, tu camino a la bendición. La palabra de Dios, tu camino a la bendición. Salmo 119, iglesia, es un himno para obtener la bendición. Es un himno lleno de verdad que nos revela el camino a la bendición. Si no tuviéramos el resto de la Biblia, de las páginas de la Biblia, y solo tuviéramos Salmo 119, iglesia, esto sería suficiente para definir la correcta definición y la correcta perspectiva de lo que es una vida bendecida para el hombre. Iglesia, la palabra de Dios está intrínsecamente relacionada con su persona. De forma que el decir que la palabra de Dios es tu camino a la bendición es lo mismo que decir que Dios es tu camino a la bendición. ¿Te das cuenta? Son sinónimos. La palabra y Dios son sinónimos. No podemos separar a Dios de su palabra, misma que sale de su boca, misma que se originó en su ser, que Él formuló. De la misma forma que sería absurdo, ¿cierto?, que apreciaras mis palabras, pero no apreciaras a mi persona.
De esa misma forma sería absurdo decir que amas a Dios pero no aprecias su palabra, o viceversa, que aprecias su palabra pero que no aprecias a Dios. Sería absurdo, ¿cierto? Entonces por eso la palabra de Dios y el autor de la misma son inseparables. La palabra de Dios es el reflejo de su carácter y de su persona. Es la esencia misma de Dios y son inseparables. Yo no sé, tú que me escuchas esta mañana, cómo es que has definido una vida bendecida. Yo no sé si has adoptado la definición de Dios para tu vida o si tú te manejas con una definición diferente, que tal vez tú mismo te has creado o que has adoptado de otros. Una definición diferente a lo que veremos en Salmo 119. Pero no importa, sea cual sea el caso, agradezco mucho a Dios que estás escuchando este mensaje. Me gustaría que juntos nos embarquemos en esta serie de Salmo 119, para que juntos pulamos nuestra definición de una vida de bendición. O en su defecto, tal vez adoptes la definición correcta al descubrir que la definición bíblica contradice tu propia definición. Así que la primera estrofa, iglesia, de Salmo 119, como mencioné al inicio, abarca versículos 1 al 8, que también de alguna forma estos versículos sirven como una introducción a este salmo, pero también deja muy en claro desde el inicio, sin titubear, el estándar de una vida con bendición. En los primeros 4 versículos veremos cómo luce una vida de aquel que busca la bendición para su vida, como la palabra la define. En los siguientes 4 versículos, versículos 5 al 8, veremos el resultado de lo que sucede cuando esto es verdad en nuestras vidas. Así que acompáñame, si tienes tu Biblia, versículo 119 del libro de los Salmos, capítulo 119, perdón. Vamos a leer los primeros 4 versículos, versículos 1 al 4. Y yo llamé a esta parte el camino. El camino es lo que vamos a encontrar en estos primeros 4 versículos. Así que vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, Salmo 119: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Si somos honestos con nosotros mismos, el simple hecho de solo leer estos primeros 4 versículos, deberíamos llegar a la conclusión de que la vida bendecida, tú y yo, no la merecemos. Y si ese es el estándar de Dios para obtener una vida bendecida, entonces la pregunta lógica es esta: ¿quién puede ser feliz y bendecido en esta vida? ¿Quién puede? ¿Te das cuenta? Escucha lo que dice, bienaventurado. La palabra bienaventuranza la podemos traducir como bendecido, o feliz, o pleno, o afortunado. Bienaventurado, afortunado es, o son, los de camino perfecto. ¡Wow! Ya empezando por ahí, los que andan en la ley del Señor. Y luego otra vez dice, bienaventurado, bendecido es son los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. Yo no sé tú, pero mis caminos no son perfectos. Incluso una mejor traducción sería aquel que no tiene culpa. Bienaventurado es aquel que no tiene culpa. Bienaventurado es aquel que guarda sus testimonios con todo el corazón y le buscan. Yo no sé tú, pero yo no me atrevería a decir que yo he guardado la palabra de Dios, sus preceptos, sus estatutos, sus testimonios, su ley, sus ordenanzas, con todo mi corazón. Entonces el bendecido, según este salmo, es ese, el que sí lo ha hecho. Y ese no hemos sido tú y yo. En la palabra de Dios, en este salmo vamos a encontrar una variación de diferentes formas a las que Dios hace referencia a su palabra, a su Torah.
Y vamos a ver que vamos a encontrar mucho la palabra ley o Torah, que significa instrucción, enseñanza, dirección. Vamos a encontrar la palabra testimonios, que significa que lo que Dios solamente testifica es su voluntad. También la palabra preceptos, que significa que es lo que Dios ha señalado que se haga, son sus preceptos, o sus estatutos, que es lo que el dador ha venido a establecer, la deidad. O los mandamientos, que es lo que Dios ha mandado, sus ordenanzas, que es lo que el juez divino ha decretado como recto y justo, sus palabras o promesas. También vamos a encontrar esa frase, que es lo que simplemente Dios ha hablado. Entonces, esta es una variación de que pareciera lo mismo, tiene sus diferencias, pero al final se reduce en lo mismo. Dios habló, Dios dijo, Dios instituyó, y nosotros deberíamos de obedecer y someternos a esa voluntad. Entonces, te das cuenta, dicen, los que no cometen iniquidad, versículo 3, sino que andan en sus caminos. ¿No cometemos pecado? ¿Seríamos mentirosos? Todos hemos pecado. Pero aquí dice que el bienaventurado y bendecido es el que no comete pecado. Entonces ya estamos descalificados tú y yo, nada más entrar en el Salmo. Luego dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Yo no sé tú, pero yo no he sido ese. Yo no he guardado con diligencia la palabra de Dios. Entonces, si nos vamos por este estándar, te traigo malas noticias. Tú y yo estamos descalificados de entrada para poder decir que vivimos la vida bendecida, bienaventurada, la vida feliz que Dios quiere para los hombres. Malas noticias, ¿cierto? Muy malas noticias. Entonces, de alguna forma, deberíamos de pensar, dejemos de leer el Salmo. No tiene sentido que continuemos con la lectura, ya estamos fuera, estamos descalificados. ¿Para qué quiero saber cuál es la vida bendecida según el estándar de Dios, si de todos modos ya de entrada me descalificó el texto? Pero bueno, esa no es la actitud que deberíamos tomar, es más bien recordar que Dios nos ha dado una revelación progresiva, de revelar que Dios no nada más pone un estándar muy alto y que es correcto y que es justo y que es digno de su carácter, sino que Él también es un Dios misericordioso. Y es por eso que al inicio de este Salmo necesitamos tú y yo la gracia y la misericordia de Dios. Necesitamos el Evangelio para que este Salmo tenga sentido en nuestras vidas y para que la bendición pueda ser una realidad en nosotros. Sin el Evangelio este Salmo es sin impacto, no aplica a nuestras vidas. No podemos decir, ese soy yo, sí, ese soy yo. No podemos. Necesitamos el Evangelio ya desde el inicio de nuestra serie de los Salmos. ¿Por qué? Porque tú y yo no fuimos los del camino perfecto, al contrario, fuimos los del camino desviado. Fuimos los de caminos torcidos, los de caminos oscuros, los de caminos llenos de imperfección, llenos de pecados. Fuimos tú y yo. No hicimos lo que era propio, no anduvimos en la ley de Dios, no buscamos su consejo, no buscamos su instrucción. Cometimos muchos errores, hicimos daño a muchas personas, hablamos cosas vanas, nos enfocamos en cosas de este mundo. Nuestros caminos eran caminos para la destrucción. Yo necesito que Dios haga algo con respecto a eso si lo que quiero es recibir la bendición de Dios. Tú y yo no guardamos con todo nuestro corazón. Al contrario, con todo nuestro corazón nos rebelamos en contra de Dios. Tú y yo fuimos esos que Dios nos dijo, esto es lo correcto, que nuestra conciencia que Dios nos dio nos dijo, eso que estás haciendo está mal. Y tú y yo dijimos, no, yo quiero guardar mis principios, yo quiero guardar mis ideales, yo quiero guardar mis preferencias. Eso es lo que yo quiero guardar, a eso me voy a someter. Tú y yo no fuimos los que nunca cometieron iniquidad. Tú y yo, si nos pudiéramos poner un segundo apellido o un tercer apellido, seríamos inicuos. Somos inicuos, cometimos iniquidad, cometimos transgresión, violamos la ley y los estatutos de Dios. Fuimos transgresores. Tú y yo hemos cometido de diferentes formas, colores y sabores la iniquidad. Nos hemos revelado a Dios de formas que aún ni siquiera a veces nos pasan. Es más, déjame te cuento esta, así rápido. Estaba leyendo un libro en la semana
y el libro habla sobre la soberanía de Dios, y algo que mencionaba el autor que me trajo convicción de pecado es esto, que aun cuando nos quejamos del clima, en ese momento ya estamos pecando en contra de Dios. Cuando no nos parece que esté lloviendo mucho o que haya mucho sol, en ese momento ya somos unos transgresores rebeldes, malagradecidos. Porque el Dios que propone el clima y que lo dispone y que lo establece, no nos tenía que pedir consejo para ver qué tipo de clima nos favorecía ese día. En ese momento ya estamos pecando, ¿te das cuenta? Nada más por quejarnos del clima, algo tan jovial, algo que se ha convertido aún tan jovial en los contextos cristianos, que no lo tacharíamos como pecado. ¿Te das cuenta? Estoy hablando del clima, ya no quiero hablar de otras cosas, creo que me entiendes mi punto. Tú y yo hemos cometido iniquidad. Él ordenó sus preceptos para que los guardáramos con diligencia, y tú y yo los violamos con diligencia. Por eso es que necesitamos al perfecto, al que sí se sometió a los caminos de forma perfecta, al que sí guardó los testimonios con todo su corazón. Ese es Jesús. Ese es el evangelio que necesitamos al inicio de esta serie, para que esta serie tenga impacto para nuestras vidas, para que esta serie traiga confort a nuestras almas. Tú y yo no somos los que tenemos que cumplir esta ley, porque no pudimos, y por eso tuvo que venir Jesús como un sustituto, el que sí cumplió la ley perfecta de Dios, el que caminó nuestros caminos en nuestro lugar. Él es la revelación que nosotros necesitamos. Sus caminos son los que nosotros necesitamos. Él es el camino. El camino que tú y yo debemos estar buscando no es cómo ser mejores personas y más morales, más obedientes. Es Jesús. Jesús es el camino que tenemos que identificar según la correcta aplicación de este salmo. El que anda en caminos perfectos, el que anda en Jesús. ¿Andas en Jesús? Esos son los caminos a los que te debes de aferrar si quieres que este salmo sea de bendición para tu vida. Identificarte con Jesús, seguir sus pasos una vez que te has identificado con Él. Reconocer que Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, que Él caminó los caminos rectos que tú y yo no pudimos caminar, y que después Él fue a una cruz y murió por tus pecados. Murió por tus pecados, y Él fue el pago por la transgresión. Él fue el que recibió el castigo que merecíamos, porque tú y yo caminamos caminos pero de injusticia, de maldad, de oscuridad, de tinieblas. Es en Jesús que esto puede ser para nuestras vidas una realidad, una bendición. Así que bajo el primer punto de mi sermón, de mi primer punto, tengo subpuntos. Entonces lo primero que tienes que identificar es lo que dice en su punto, bajo el punto de mi sermón, es el camino, y el camino es Jesús. Ese es el camino. Jesús guardó los testimonios de Dios con perfección, guardó los preceptos de Dios con diligencia, en tu lugar, en mi lugar, para que por fe en Él, por la esperanza que Él nos da cuando depositamos nuestra confianza en Él, eso que Él hizo, lo hizo por nosotros, de forma que se atribuye a nosotros, de forma que Dios hace algo que los teólogos le llaman un proceso de imputación. La justicia de Cristo se nos imputa a nosotros, nuestra injusticia, nuestros caminos injustos se le imputan a Él, y por eso Él es clavado en una cruz, recibiendo el pago justo por nuestra transgresión. Jesús es el que guarda nuestros preceptos. Tenemos que guardar los preceptos según tener la vida bendecida. Adivina qué, Jesús ya los guardó por ti, Jesús los guardó por nosotros. Ahora por fe en Él nos esforzamos en guardarlos como Él los guardó. ¿Te das cuenta? Ahora es por Él que yo perdón, ahora es por fe que yo puedo hacer lo que Él ya hizo por mí. Pero no para yo ser justificado delante de Dios y recibir la bendición. No funciona así. Yo la recibo a través de lo que Él ya hizo por mí, y la imito por fe, porque ahora Él me da la fuerza, ahora Él me da el poder para poderlo imitar una vez que me salvó, una vez que he puesto mi esperanza en Él. Jesús sí buscó a Dios con todo su corazón, lo buscó en los términos de Dios. Él no cambió nada, Él no propuso una alternativa a cómo seguir a Dios. Él lo hizo sometido a la voluntad de Dios. Él buscó la gloria de su Padre y no la suya propia, contrario a lo que hicimos nosotros. Nunca cometió iniquidad, caminó en perfección moral, devoción total al Dios Padre.
Tenemos que buscar al Señor, sí, con diligencia, sí, pero en Jesús hagámoslo. Él ya lo hizo por nosotros de manera perfecta. Jesús buscó a Dios de la forma que Él es digno de ser buscado. Ahora por fe nos esforzamos en buscar a Dios como Jesús lo buscó. ¿Te das cuenta? Es por fe que yo hago esas cosas, no por mis propias fuerzas. No por mi propio parecer, no por mi propio entendimiento. Es Jesús el que ahora me da las armas, las herramientas, para yo poderme sentir identificado con este salmo. Sin Jesús, este salmo es un poema y nada más que eso. Con Jesús, este salmo son palabras de vida eterna. Cuando Cristo es nuestra salvación, cuando Él pagó lo que era imposible de pagar en nuestras propias fuerzas, cuando vivimos para Él como consecuencia de que creemos que esto es verdad, que Él tuvo que sufrir nuestro castigo, nuestra rebelión, entonces podemos comenzar a experimentar el resultado de lo que sucede cuando comenzamos a caminar en los pasos de Jesús. Aquel que murió, pero también resucitó. Victorioso sobre el pecado, victorioso sobre la muerte, victorioso para traer victoria a todo aquel que confiesa su nombre para salvación. El resultado de lo que Él experimentó cuando se sometió de manera perfecta a la palabra del Padre, ese mismo resultado vamos a experimentar tú y yo cuando nos sometemos a Él y a su palabra. Cuando nos sometemos a su señorío y confiamos en la fe que Él nos ha dado en Él y para Él, cuando vivimos para Él. El resultado que Él experimentó es el mismo resultado que los que confían en Él experimentarán. Y de eso se trata la segunda parte de nuestro sermón. El segundo énfasis de mi sermón es ese, el resultado, versículos 5 al 8. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame para que leamos juntos los últimos versículos de nuestro pasaje de esta mañana. Versículo 5 dice: ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparo. Todos tenemos anhelos, ¿cierto? Y la razón por la que tenemos anhelos, la mayoría de las veces, es porque sabemos lo que obtendremos como resultado de obtener aquello que anhelamos, ¿cierto? Si quieres ayudar a los enfermos, por ejemplo, para que se recuperen de su salud, entonces tu anhelo será el ser capacitado en una escuela de medicina. Sabes que al terminar la carrera serás calificado para ayudar a la sanación de las enfermedades de otros. Anhelas la escuela de medicina. Si quieres defender a los inocentes que están en la cárcel, por ejemplo, entonces tu anhelo será estudiar y obtener el título de abogado, tal vez para que te conviertas en un abogado, defensor o aún en un juez, para así buscar hacer justicia como resultado. Si quieres desarrollar sistemas computacionales, entonces tu anhelo tal vez es tener una computadora suficientemente robusta y poderosa que te va a ayudar a obtener los resultados esperados, desarrollar sistemas computacionales. Jesús, iglesia, Jesús en su ministerio en la tierra nos mostró el beneficio que trae el guardar y someterse a la palabra de su Padre. Cuando vemos su ejemplo de vida y los beneficios que obtuvo como resultado de someterse a la palabra de su Padre, eso nos debería de inspirar a obtener ese mismo resultado para nuestras vidas. Veámoslo, veamos versículo 5, dice: ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Ese ojalá es mejor traducido como más como un anhelo, porque ojalá suena así como que bueno, sería bueno que pasara, ¿cierto? Suena más así en nuestro contexto, en nuestro idioma, pero no, la Biblia no quiere decir esto así como que pues sería bueno que pasara, sino más bien la expresión es más como la de un anhelo, es más bien si solo mis caminos fueran confirmados o afirmados
Es más un anhelo, que es algo que queremos ver en nosotros como resultado de lo que Cristo obtuvo por su obediencia. Nosotros ya tenemos el ejemplo de lo que Cristo obtuvo por su obediencia. Él obtuvo el favor de su Padre, Él obtuvo una resurrección, Él fue glorificado por el Padre. ¿Por qué? Porque se sometió perfectamente cada paso, toda la voluntad de Dios, Él la obedeció. Nosotros que ya sabemos eso, lo que una persona obtiene como consecuencia de la obediencia a la palabra de Dios, entonces ahora eso se convierte en nuestro anhelo, porque queremos ese resultado, ¿cierto? Tú quieres ese resultado, entonces ya es un anhelo. Si solo mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos, sabemos que si Dios afirma nuestros caminos, si Él nos bendice, si Él nos sostiene, entonces vamos a poder guardar sus estatutos, y entonces como consecuencia vamos a obtener la bendición que vimos que Jesús obtuvo cuando Él hizo lo mismo. Luego dice, no, entonces no seremos avergonzados al considerar todos tus mandamientos. Entonces, ¿cómo es que yo voy a lograr no ser avergonzado? Cuando considero todos los mandamientos, dice versículo 6, yo tengo que considerar los mandamientos de Dios, entonces no seré avergonzado. No serás avergonzado, como dice el subpunto bajo el segundo énfasis de mi sermón. No serás avergonzado. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo prometió, que los que guardan sus estatutos no serán avergonzados. Hay un sentido en el que sí, no voy a ser avergonzado porque Él ya lo hizo por mí. Él es el que ya pagó la ira, Él es el que me declara justo delante de los ojos de Dios. Cuando yo esté ante el tribunal de Dios, aquel día en donde traiga su juicio eterno a todos los hombres, yo no seré avergonzado. ¿Por qué? Porque Él llevó mi castigo, Él llevó mi vergüenza para yo poder ser librado de ella, para yo poder ser declarado justo y acepto a los ojos de Dios. No seremos avergonzados. El versículo 7 dice, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Entonces, ¿cómo puedes vivir recto de corazón? ¿Cómo puedes darle gracias a Dios? ¿Cómo puede suceder eso? No hay una fórmula mágica, hay un proceso, y la Biblia nos dice que es cuando aprendemos sus justos juicios. Es la única forma en la que tú serás recto de corazón, cuando aprendes la voluntad de Dios, cuando te instruyes en ella, cuando te sometes a ella, y de la misma forma vas a ser agradecido. ¿Por qué? Porque vas a ver los resultados, vas a ver cómo tu vida es bendecida y tu vida misma va a bendecir la vida de otros, y eso te va a orillar, te va a incitar al agradecimiento a Dios por lo bueno que ha sido en tu vida, por haberte revelado la instrucción, porque has podido aprender cosas que traen sabiduría y que solamente Él puede dar, porque Él es el sabio, Él es el perfecto. Entonces, ese es el otro subpunto bajo el segundo énfasis de mi sermón. Serás recto y agradecido. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo mostró, Él así lo hizo. Él fue recto, Él fue justo cuando Él fue agradecido con su Padre en cada momento. ¿Por qué? Porque Él sí aprendió los justos juicios y los llevó a la práctica. El otro subénfasis es que no serás desamparado, y ese es el punto del último versículo, versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Obviamente Dios no te va a dejar en completo desamparo. No está diciendo, por favor, si yo guardo tus estatutos, por favor no me dejes desamparado. No está diciendo eso, está diciendo lo contrario. Está diciendo, el hecho de que yo guarde sus estatutos va a traer como resultado que no saldré desamparado. Y eso lo podemos ver nuevamente en la cruz, el Evangelio. Cristo guardó todos los mandamientos de Dios. Cristo se sometió perfectamente a la voluntad de su Padre, al pie de la letra, y el Padre no lo dejó en esa tumba. El Padre no lo desamparó, el Padre lo glorificó. El Padre en su resurrección hizo que Él se burlara de las potestades celestiales, de las potestades demoníacas, de todos los principados, potestades, que Él se burlara de sus propios enemigos, de aquellos que lo clavaron a esa cruz. Cristo se burló de ellos en su resurrección. ¿Por qué? Porque no fue desamparado, fue resucitado en su lugar. Así que te das cuenta el resultado que obtenemos de cuando el Evangelio es verdad en nuestras vidas. Es el mismo resultado que Cristo obtuvo cuando Él hizo lo correcto en nuestro lugar, cuando Él hizo lo perfecto, cuando Él sí se sometió. Sigue siendo la misma regla.
El punto aquí es que yo no puedo hacer esto en mis propias fuerzas. Yo necesito las fuerzas de Cristo para mi vida. Yo necesito su resurrección para que Él me resucite en el Espíritu y yo pueda vivir acorde al Espíritu. Yo necesito poner mi esperanza en Él porque es su justicia la que me anima a vivir caminos de justicia. Yo solo no puedo. Mi propia justicia no puede vivir el estándar. Necesito la justicia de Cristo. Para yo poder tener la vida bendecida como Dios la definió, necesito el Evangelio desde el inicio del Salmo. No recuerdo un sermón en donde desde el inicio yo prediqué el Evangelio. Y el punto y no porque sería malo si lo hiciera, pero aquí era tan necesario que iniciara predicándote el Evangelio, tu necesidad de venir a Cristo, porque sin Cristo, Salmo 119 es simplemente un poema, como entre un montón de poemas que muchos desarrollan y meten en libros. La única forma en la que Salmo 119 puede ser de impacto para tu vida es si Cristo ya vivió este estándar de vida en tu lugar y como resultado ahora tú le imitas en las fuerzas de Cristo, en el poder de su Santo Espíritu. Así que, ¿cuál es tu definición de una vida bendecida? ¿Cuánto se alinea esa definición que tú tienes o que has entretenido por tal vez ya años a la definición de una vida bendecida que nos da Salmo 119 al inicio como un panorama en los primeros 8 versículos? Que quieras ser bendecido en esta vida, déjame te digo que no es una novedad. Dios puso eso en tu corazón, ese anhelo de buscar la bendición. La pregunta no es si quieres ser bendecido, eso ya lo sabemos. Aún si eres ateo y la palabra bendición no es parte de tu vocabulario, no está en tu diccionario, seguramente hay alguna otra palabra que usas para definir bendición para tu vida. Cosas que te complacen, que te llenan, que te gustan. La pregunta no es si buscas la bendición para tu vida. La pregunta es si estás buscando en el lugar correcto. La pregunta es si te estás sometiendo a la definición correcta de bendición para los hombres. Que no es una propuesta de los hombres, pues Dios nunca incluyó a los hombres como para darle ideas de cómo luciría una vida bendecida. Dios la propuso, Él es el único autor. Dios determinó en su soberanía qué es una vida bendecida. Él, en su misericordia, nos la ha revelado. Y por su gracia nos está haciendo un llamado a adoptar su definición de lo que es una vida bendecida, porque lo que quiere es derramar sus bendiciones sobre nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos está llamando, no nos está llamando a esclavitud. Muchos así interpretan la instrucción de Dios, como Dios me quiere casillar, Dios me quiere acorralar, Dios me quiere tener aquí encadenado a una serie de estatutos, de principios, de mandamientos. Esa es una mentira del diablo. Es ahí donde te tiene el diablo, encadenado, atrapado. Dios lo que quiere es una vida de libertad para nosotros. Eso nos está llamando a libertad. Su palabra es libertad, libertad de someternos a su palabra. ¿Para qué? Para que funcionemos según el diseño que Él propuso para nuestro ser. Su palabra es como esa llave que quita todos los broches, que quita todas las cadenas que nos tienen oprimidos pensando y engañados de pensar que tenemos libertad, porque tenemos nuestro propio destino de vida, hemos propuesto nuestro propio perfil de lo que es una vida bendecida. Esa es una mentira. Dios lo que quiere es que te sometas a la libertad divina, sometiéndote a su palabra. Él nos está llamando a confiar en la más grande de sus bendiciones, a confiar en la bendición que vino de lo alto, en Jesús. Y que esto como resultado desate una infinidad de bendiciones para nuestras vidas, mismas que solo pueden ser adquiridas si primero confiamos en nuestra necesidad más grande, en Jesús, como la más grande de nuestras bendiciones. Y cuando esto es verdad, entonces el Hijo, el que nos justifica, también nos dará el poder para caminar y imitar lo que mostró en esta vida.
y que resulta en una extensión de la bendición eterna que Dios ya de por sí nos ha dado en Jesús para aquellos que en verdad hemos confiado en Jesús. Vamos, iglesia, yo te invito a que continuemos este viaje en Salmo 119, pero que cada que veamos una de las siguientes estrofas, cada una de las estrofas en las que va a estar dividida cada uno de nuestros sermones, siempre estés buscando la conexión con el Evangelio y cómo es que eso aplica a ti a la luz de la vida que trajo el Evangelio a tu vida. Porque es la única forma en la que tú y yo vamos a ser animados por medio de este salmo. Si este salmo lo empiezas a escudriñar y queriendo hacer una aplicación directa a tu vida sin que el Evangelio esté ahí de intermedio entre el salmo y tú, entre la instrucción que Dios tiene para ti y tú, entonces tú vas a salir muy desanimado de esta serie. Pero por el contrario, si el Evangelio se convierte en tu sustento, en tu fundamento, en lo que te aferras mientras estás buscando la instrucción de Dios en este salmo para que tengas la vida de bendición que este salmo promete, entonces, adivina qué, tu vida va a ser bendecida de sobremanera, de forma que vas a desbordar de bendición y otros lo van a poder ver. Y la única forma entonces de que esto sucede es si Cristo está en el centro de tu vida, si su Evangelio ya te salvó. Y quiero aprovechar la última parte de mi sermón, el tiempo que me queda para eso. ¿Cómo está tu relación con Jesús esta mañana? ¿Cómo es Él el que te justifica y te declara justo porque reconoces que tú no eres el de caminos perfectos, que tú no eres el que buscó con diligencia y de todo corazón someterte a la voluntad de Dios? Ese eres tú. Y si no eres tú, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para recibir la vida bendecida en los términos como Dios la definió? Necesitas primero venir al Hijo, y solamente en el Hijo puedes obtener la vida que trae bendición. Sin el Hijo, no importa qué tan moral luce tu vida, sin el Hijo, no importa qué tan financieramente estable luce tu vida, sin el Hijo, no importa qué tantas posesiones obtengas en este mundo, tu vida no es una vida de bendición, es una vida de maldición. Estás maldecido. Así que el Salmo nos está llamando a la vida de bendición, sí, y la única forma de obtenerla es por medio del Hijo. Porque Él ya la ganó por nosotros, Él ya la vivió por nosotros, y Él nos la quiere dar a nosotros por medio de Él, a través de Él, por su gracia, por medio de la fe. La fe en Él, en lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados, muriendo por ellos como un sustituto y viviendo la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Ese intercambio que Él hizo de quitarnos nuestra injusticia para Él ser clavado en esa cruz como pago por esa injusticia y darnos su justicia para nosotros ser aceptos a los ojos de Dios, y no solo aceptos, sino nos da también el poder para comenzar a caminar en la justicia que Él nos mostró, sometiéndonos a la palabra de Dios. Así que esa es la invitación esta mañana. Si aún no le conoces, la Biblia dice que te tienes que arrepentir de tus pecados, arrepentir de los caminos oscuros en los que caminas, para ahora venir a los caminos de Jesús, en los términos de Jesús, confiando en su sacrificio en la cruz, humillándote a Él, reconociendo que eres un sucio pecador y que solo por gracia puedes comenzar a recibir la bendición que viene de lo alto y que viene por medio de Él. Jesús dijo esto: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú piensas que puedes obtener la bendición divina por otro medio que no sea Jesús, Jesús dice: tú estás muerto. Tú necesitas venir a la vida y solamente la obtienes por medio de mí, con una relación conmigo, sometiéndote a mi señorío, viviendo para mí, renunciando a todas tus agendas de vida, a todos tus planes, a todos tus anhelos, a todos tus proyectos o concepciones de lo que es una vida de bendición, y someterte a la vida de bendición que yo ya he ganado, que yo ya he propuesto y he establecido para que tú me sigas y la obtengas. Así que si ese eres tú, estás a tiempo ahora. Todavía tal vez no te ha caído el coronavirus que tal vez amenaza con matarte, o cualquier otra enfermedad que amenaza con matarte. Dios todavía te ha dado el aliento de vida esta mañana para que tú respires, entiendas estas verdades, las atesores en tu corazón, se hagan realidad en tu vida con poder de lo alto, y entonces comiences a vivir la vida bendecida que Dios le da a todos los que le buscan a través de Jesús. Así que estás en esa oportunidad, no lo pienses más,
Humíllate, ríndete al Creador en los términos de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en el trayecto de nuestro viaje en este Salmo 119, y para que nosotros mismos que ya hemos confiado, exaltemos aún más ese Evangelio en nuestras vidas, que nos permita obtener la bendición y la instrucción que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este Salmo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendices. Gracias porque es un regalo que tú nos has dado por medio de ella. Gracias porque es la instrucción que necesitábamos, la revelación específica, la revelación de lo alto que nos lleva a reconocer nuestra grande necesidad, que es Cristo. Gracias porque la ley no nos la diste para cumplirla, sino para reconocer nuestra necesidad, que no podíamos cumplirla, con el estándar que tú demandas de cómo se debe cumplir tu ley, Señor. Gracias porque Cristo la cumplió en nuestro lugar, y solo en Él, Salmo 119, es un tesoro, es un regalo para nuestras vidas. Sin Cristo, Señor, Salmo 119, y pensar que podemos vivir la vida de ese Salmo, el estándar que ese Salmo nos demanda, es vivir una vida religiosa e hipócrita, engañándonos a nosotros mismos de pensar que este Salmo se trata de nosotros. Ayúdanos a recordar que este Salmo se trata de Cristo y de nosotros en Cristo, de nosotros aferrados a Él, de nosotros injertados en la vid que es Él, en aquel que es la vida, en aquel que da vida a todo aquel que viene a ti, se acerca a ti por medio de los méritos de Cristo, Señor. Gracias por Salmo 119, gracias por este primer salmo por este primer sermón de la serie. Bendice el resto de la serie, te rogamos, y que podamos ser bendecidos de sobremanera, porque entendemos que este salmo se trata de aquellos que han confiado en Cristo y de la bendición que Él obtiene para todo aquel que se humilla a su señorío. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.